Bueno, pues Diana y Rocío, bienvenidas otra vez a esta segunda parte de la primera sesión de Conversando con Jefa. Quisimos hacer este espacio para responder las preguntas que se quedaron como inconclusas en la primera sesión. La gente también nos pidió pues que hiciéramos un espacio o de alguna forma diéramos respuesta a eso, a alguna de las preguntas. Tuvimos muchas, así que, bueno, las que yo les voy a plantear, pues están como organizadas en las que tienen un mismo sentido, las he organizado como para que las dos puedan tener, dar una respuesta. Qué pena también la vez pasada que se nos cortó así la conexión, una pena perderlas de esta forma, ¿vale? Bueno, entonces, para comenzar, vamos a leer, voy a leer la primera pregunta que nos hizo María Auxiliadora Cordero, ¿vale? Dice, ¿cuántas arqueólogas están organizadas en Jefa y cuál es la proporción de arqueólogos versus arqueólogas versus arqueólogos en Colombia? Bueno, como moderadora y como parte del colectivo, pues le respondemos a María Auxiliadora que en Jefa en total en este momento somos 8 mujeres arqueólogas colombianas, que somos un colectivo, sí, básicamente conformado por nosotras por este momento, que todas, digamos, ejercemos tanto académicamente como profesionalmente la arqueología y que con Jefa hemos desarrollado pues varios eventos también en torno a la segunda parte de la pregunta que María Auxiliadora nos hizo, que es para saber la proporción entre arqueólogas y arqueólogos. Sí que hemos realizado, por ejemplo, un evento, el primer evento que fueron las jornadas de arqueología en Medellín, donde pues lo que hicimos también fue como un sondeo de revisar en los departamentos de antropología la cantidad de profesores docentes hombres, docentes mujeres, o sea, hacer como una revisión por género. Y esos resultados pues fueron expuestos en estas jornadas, ¿vale? Nosotras estamos también esperando a poder publicar, ¿sí? Como este primer experimento. No sé si alguna quiere agregar algo. Sí, Ivonne, teniendo en cuenta que en un departamento de antropología, pues tenemos varios profesores que se dedican a trabajar varias líneas de investigación, ¿no? Exacto. Entonces, nosotras nos enfocamos a identificar específicamente los profesores y profesoras de arqueología para que pues esta representatividad fuera más direccional en ese sentido. Así que básicamente nos enfocamos en aquellos profesores y profesoras que dictaran la línea de arqueología en las diferentes universidades que tienen la carrera de antropología, la carrera de arqueología en Colombia, ¿no? Vale. Sí, exactamente. Sí, y Sí, bueno, pues la otra es, espacio para poder también compartir esa información. Diana. sí, la otra fue que revisamos los permisos para hacer arqueología, revisamos como la cantidad de hombres y mujeres de un año solamente, del 2017. Obviamente sería muy interesante poder como tener toda la línea del tiempo de año a año, cómo se ha ido comportando. Eh, no hay nunca como una forma de saber que el mismo usuario del trámite pueda decir que si es hombre o mujer o otro género. Entonces, básicamente toca hacerlo como con el nombre. No es la mejor metodología, pero pues es una forma. Y para agregar como un poco, como contextualizar lo que estábamos hablando, pues en Colombia se estudia antropología. Y de ahí las personas se especializan en arqueología, pero es más como una especialidad que tú haces dentro de la carrera y en la vida ya como laboral. Entonces no tenemos un dato, no podemos como consultar las universidades para saber cuántos arqueólogos se están graduando. Solo hay una carrera de arqueología en Colombia y hasta ahora son muy pocos, entonces eso no sería como una buena fuente de datos. Y eso pues como en cuanto a esa pregunta. Y la otra, la primera parte de la pregunta, pensaba también en que una cosa interesante de Jefa es que nosotras pues somos 8, pero estamos
dispersas en diferentes partes de Colombia y del mundo. Aquí donde ven, Ivonne está en España y otras compañeras están en diferentes ciudades de Colombia y hemos utilizado esta metodología digital para podernos reunir antes de todo este asunto. Entonces también eso es algo interesante que queríamos como resaltar y así hemos trabajado todo el tiempo. Prácticamente nos reunimos como, cuando nos reunimos en persona es para disfrutar, estar entre nosotros, pero no tanto como para trabajar. Quería como también agregar eso. Vale, sí, claro, o sea, cualquier cosa también, cualquier comentario o pregunta que nos quieran también hacer al respecto, pues el canal siempre está abierto, ¿no? El mail o también nuestras redes. Bueno, ahora sí, digamos, este siguiente bloque de preguntas, pues está más direccionado a algo que hemos visto, se ha preguntado en los eventos que hemos hecho como colectivo y pues casualmente también en el primer conversatorio surgió, ¿no? Y es sobre la bibliografía, ¿sí? Sobre bibliografía específica que hable sobre no solo las mujeres como, o tal vez como objeto de estudio dentro de la arqueología, sino, por ejemplo, Alejandra Murillo nos pregunta bibliografía crítica sobre el rol de las mujeres en la prehistoria de Colombia o artículos que desmitifiquen los roles que se suponían en el exclusivo de los hombres. Entonces, con respecto a la bibliografía, pues chicas, esa fue una de las preguntas que se nos quedó entrecortadas. Entonces, y creo que igual es importante también que nos compartan ustedes tal vez un poco de eso más específicamente. No sé, Rocío o Diana. Sí, pues igual Rocío pues me puede complementar si algo se me escapa. Básicamente, pues lo que estábamos hablando ese día es que pues sí existe poca bibliografía al respecto, sí estamos pensando en estudios que sean críticos, que evalúen de forma crítica el papel, el rol tanto de los hombres como de las mujeres en la prehistoria o en la época prehispánica. De esto todavía no tenemos tanto. Pues una cosa por la que nos reunimos, si bien no fue la única, es porque algunas de nosotras teníamos ya como estudios avanzados en eso. Entonces está, como les decía, la tesis de maestría de Alejandra Jaramillo sobre las mujeres muiscas. Rocío, pues como nos comentó también durante el conversatorio, tiene su artículo sobre las mujeres de barro, que es bien interesante, que también evalúa de manera crítica ese rol. Y también pues está mi tesis, que si bien yo no estudio como el rol de las mujeres, sí estudio cómo los arqueólogos están interpretando ese rol, ¿no? ¿Qué representaciones hay con ese rol? Y podríamos decir que también va en esa línea crítica. Tenemos otros trabajos pues que todavía digamos no conocemos tan a fondo, pero pues sé que existen. Un artículo de Ana María Castro y de Melissa Arboleda. Sí. Y también sobre el rol masculino, de eso sí hay poco sobre el rol femenino, hay muchísimo menos sobre el rol masculino. Es algo que todavía estamos pendientes. De forma crítica, ¿no? O sea, de como forma ya crítica, que claro. También sobre masculinidades o otra interpretación. Sí, o que piense como otras masculinidades, o en fin, como otras interpretaciones. De eso hay muy poco. Y pues bueno, y si ya pensamos como en tercer género u otras cosas más allá, pues mucho menos, cada vez pues menos. En mi tesis del pregrado yo trabajo críticamente también el rol o sea, reviso qué se está representando sobre esas masculinidades indígenas de prehispánicas, qué están diciendo los arqueólogos, y eso también busco tener una mirada crítica sobre ese asunto. Y por último, pues queríamos como comentarles que pues también que Alejandra Murillo nos pregunta si hay disponibles publicaciones latinoamericanas sobre el tema. Entonces, pues esa pregunta nos ha inspirado como, y otras más, pues que ya varias veces las personas nos han preguntado sobre esto. Estamos construyendo, queremos construir como un banco de bibliografía,
donde podamos como reunir esa literatura latinoamericana sobre el tema y que podamos como que la gente pueda tener un acceso a ella. Y eso sería como el asunto. Si de pronto alguien conoce un artículo o algún estudio de pregrado que a veces son muy difíciles de encontrar o en cualquier país latinoamericano y quiere como también aportarnos, nos puede escribir al correo del colectivo Jefa, colectivojefa@gmail.com, y también nos puede buscar en la página de Facebook y nos puede aportar, puede decirnos como, mira, yo tengo un estudio, quiero estar en el banco de datos, o yo conozco a alguien que trabaja este tema en X país, y entonces así vamos a poder como construir esto también en colectivo con todos. Pues sería como una invitación que queremos también hacerles, aprovechando como también estas inquietudes y que vamos a ir trabajando en este tema. No sé si Rosy quiera complementar algo, tal vez se me escapó. Sí, Rosy, si tienes algo. No, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Diana y creo que ha cubierto el espectro de las inquietudes que nos hacían respecto a la bibliografía. Yo creo que, sí. De hecho, bueno, hay otros temas, pero que ya tienen que ver con análisis en el ámbito laboral, ¿no? Con cómo ha sido el trabajo de nosotras las mujeres en el ámbito laboral, que pues tiene que ver con el trabajo de Alejandra Jaramillo, perdón, de Alejandra Gutiérrez. Alejandra Gutiérrez, sí. Pero pues como estamos respondiendo directamente a la pregunta que nos hacen sobre una perspectiva crítica frente a la interpretación del rol de hombres y mujeres en el pasado prehispánico, pues precisamente yo creo que Diana nombró los documentos que se relacionan específicamente con el tema. Sí, yo tal vez también mencionaría, bueno, que es como para nivel ya más latinoamericano también, pues el artículo de Rodrigo Navarrete de Venezuela, el de Excavando Mujeres, ahí también puede darse una visión de algunos trabajos que integran la perspectiva de género o que se preguntan por las mujeres en el pasado, pero eso no significa que todos también conserven una perspectiva crítica, ¿no? Pero que, bueno, que es uno de estos artículos también que compila un poco, que direcciona también a otras autoras y autores, y pues que no está mal, digamos, también comenzar por ahí para revisar, es un compilado, digámoslo así. También es cierto que aquí podemos también hacer la diferencia, ¿no? Precisamente entre esto que estoy diciendo de lo crítico y algunos trabajos, Rocío, te nos ha sido la cámara, algunos trabajos que sean sobre mujeres, ¿no? Aquí entonces también tendríamos como otra diferenciación, pero con el banco de datos que igual estamos haciendo, también creo que podremos después ampliar las categorías y bueno, tener una bibliografía mucho más amplia, ¿no? Bueno, muchas gracias a las dos. Seguimos con una pregunta que también nos hace María Auxiliadora Cordero y que ha sido una pregunta pues que ya la hemos hablado también a partir de nuestras experiencias muchas veces compartiendo en el colectivo, y es ¿cuál ha sido la recepción de los colegas en Colombia a las reinterpretaciones como el trabajo de Rocío, ¿no? ¿Cómo ha sido esa recepción tanto en el medio académico como tal vez en los ámbitos profesionales también donde nos movemos? ¿Cómo es la recepción para ustedes? ¿Cómo ha sido la recepción de sus propios trabajos también por colegas, compañeros, alumnos? ¿Vale? Esta pregunta también se nos junta con la de Brandon X, que precisamente eso, ¿cómo fue el recibimiento en los diversos espacios académicos de los trabajos de ustedes? Entonces, pues, Rocío, si quieres empezar. Muchas gracias, Ivonne. Sí, mira, esta respuesta tiene varios matices. Inicialmente, el solo hecho de asumir un tema del cual no se habla mucho ya implica un reto, ya implica todo un trabajo de asumir que puede despertar
muchas inquietudes, críticas y comentarios al respecto, que qué bueno que eso suceda, porque significa que la gente le interesa el tema. Cuando presenté este trabajo de las mujeres de barro en el Congreso de Arqueología de Pereira en el 2007, fue, digamos, muy interesante precisamente conocer esos aspectos que a veces uno le parecen un poco complejos, ¿no? Porque uno no sabría casi que cómo interpretarlos o cómo asumirlos, ¿no? Pero de todas maneras, bajo un cuestionamiento del propio trabajo de uno y frente a cómo uno empieza a socializarlo en un ambiente en donde el tema no se ha trabajado, no se ha estudiado, pues también resulta muy positivo, ¿no? Así que, bueno, cuando yo presenté en el Congreso este trabajo, hubo precisamente un comentario un poco fuerte de una persona, mujer, pues en el público, que me criticaba duramente el por qué yo hacía una interpretación ilógica, en donde yo correlacionaba la iconografía que está representada en las figurinas femeninas de barro con toda esta infraestructura realizada de canales y camellones de diferentes formas, ¿no? Que porque pues en ese entonces no habían globos, no se podía volar, no habían aviones para uno mirar en planta y poder correlacionar efectivamente toda una modificación de un paisaje con una iconografía representada en figuras femeninas. Entonces, digamos que, es decir, el comentario viene bien porque de hecho, pues algo la llevó a pensar en esa relación, digamos que es la manera como uno se dirige para hacer la crítica, ¿no? Entonces, fue una crítica un poco agresiva, como descalificado, queriendo descalificar mi trabajo. De todas maneras, pues mi respuesta fue pues que falta imaginación, ¿no? Yo creo que las personas, todos los seres humanos, planificamos y planificamos en planta, ¿no? Yo siempre he creído que, y nos imaginamos en 3D porque es lo que estamos viendo también, es decir, no sé, hay tantas maneras de pensar cómo la gente pudo haber planificado las cosas que no necesariamente, es decir, también en el pasado se volaban de otras maneras, ¿no? Y Sí, qué sí. interesante poder pensar cómo se volaban de otras maneras. Es decir, pensar en el pasado nos permite abrir tremendamente nuestro espectro de imaginación, pero saberlo aterrizar con buena argumentación. Esa fue, digamos, la primera situación. También en el mismo congreso, luego ya otro colega, hombre, en el pasillo me indicó, pues me manifestó su total desacuerdo con mi interpretación, pues es un colega que ha sido o que es especialista en esta área CENU y pues él ha trabajado más la perspectiva económica y productiva, ¿no? Que se producía, que se sembraba. Entonces, pues un tema supremamente interesante, pero pues cuando ya se empieza a hablar desde una perspectiva de género y la representatividad de las mujeres en estos espacios y de cómo los elementos de cultura material nos lo están sugiriendo así, es tan descalificado porque es que lo importante es lo económico para estudiar en esos ambientes de gran producción, ¿no? Entonces, pues eso también choca en la medida en que si uno no está dentro de la dinámica o de las modas de la manera de interpretar el pasado, pues no aplica. Entonces, en ese sentido también se descalifica. Digamos, ese fue uno de los aspectos que ocurrió cuando presenté mi trabajo y posteriormente también ya con el colectivo, cuando estuvimos en las jornadas de Medellín y presentamos, hicimos nuestro ejercicio, de hecho fue
nuestro lanzamiento al estrellato, todas estábamos muy nerviosas, muy ansiosas porque duramos muchos meses haciendo un trabajo juicioso, colaborativo, de equipo, en donde obtuvimos una serie de información valiosísima, en donde planificamos todo un direccionamiento de unas metodologías de trabajo para hacer esta actividad que fue un taller, y empezamos a presentar los datos, a generar preguntas y cuestionamientos y a hacer trabajos por equipos. Y cuando ya las personas tenían que dar su opinión acerca de los datos que presentábamos, de los cuestionamientos que generaban las preguntas, su propia opinión al respecto y a partir también de sus propias experiencias, tuvimos una gran sorpresa de cómo una profesora se manifestó de una forma muy fuerte, respondiéndonos que si nosotras queríamos victimizarnos y ponernos como en el rol de mujeres y de arqueólogas maltratadas, pues ella no. Y que yo creo que eso estaba más en nuestra imaginación y que si lo que nosotros estábamos buscando era victimizar a través de ese espacio a las demás personas, mujeres especialmente que se dedicaban a hacer arqueología, pues qué mal, ¿no? Así que, pues empezando porque nuestro objetivo ni siquiera iba por ahí. Estábamos presentando una serie de datos que no nos habíamos inventado y estábamos generando cuestionamientos precisamente frente a esa información y a esos datos que, que muestran una realidad, ¿no? Entonces, pues nos llamó mucho la atención que pues una docente de arqueología precisamente tuviera esta actitud de resistencia y de distanciamiento frente a una realidad que no se puede tapar con un dedo, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, esas básicamente, como para no alargarme más en la respuesta, han sido como las experiencias. Sin embargo, digamos que otras experiencias positivas se han dado también con comentarios con los estudiantes en las clases cuando hemos trabajado las lecturas. También en algún momento me contactó una profesora de una universidad norteamericana en donde me pidió que si la autorizaba a traducir el artículo porque le había parecido supremamente interesante para poderlo trabajar precisamente en su línea de trabajo de arqueología. Entonces también en México también ha habido mucha receptividad, también me escribieron como en 2 o 3 oportunidades para hacer comentarios acerca del artículo. Entonces, bueno, por ese lado ha sido muy interesante porque pues precisamente las personas que me han contactado han sido académicas, ¿no? No profesores, no hombres, ¿no? Entonces sí, también por eso digo que esto ha tenido varios matices, pero bueno, yo creo que eso se trata, ¿no? Se trata de movilizar, de cuestionar. Claro, porque también es curioso lo que dices, porque parece que hay la forma, lo reaccionario viene tal vez tanto dentro del mismo, de personas ya pertenecientes al gremio, y bueno, siempre levanta como un poco escama, ¿no? Presentar temas nuevos, reinterpretaciones, sobre todo también cuando nos metemos en tema de género, que igual a nivel social también es algo de las cuales tanto mujeres, hombres, arqueólogos, arqueólogas suelen tener alguna resistencia, ¿no? Romper con esa barrera, creo que es como lo primero, ¿no? Y yo también te entiendo, claro. También cuando trabajamos a veces en áreas, en ciertas áreas arqueológicas que ya han sido también muy trabajadas, una nueva reinterpretación también resuena, ¿no? Tiene como un poco más de ruido. Pero también me parece muy interesante que sean los estudiantes o las personas de fuera las que también tengan una recepción positiva y que hay personas también que se interesan. Entonces, es como tal vez al principio es eso, ¿no? Como un toma y dame un balance un poco muy ambivalente. Pero exacto. Si no sé, Diana, tú cuéntanos también. Bueno, pues como de lo que Rocío nos ha contado, quería contar una anécdota y es que yo estaba
el día del Congreso de Pereira, yo todavía no había trabajado con Rocío, todavía no nos conocíamos, pero me interesó su propuesta cuando la leí en el Congreso, entonces yo asistí y fue como, pues, quedas con esta sensación de intimidación, porque pues cuando quieres sacar un tema de estos, pues los demás te van como a atacar. Fue como el mensaje que a mí me quedó, ¿no? O por lo menos no atacar, pero van a reaccionar muy fuerte, muy duro. Entonces, como una de las cosas que yo creo por las que yo me he demorado mucho como en darle valor a mi trabajo y sacarlo a la luz, es porque yo trabajo con el discurso de los arqueólogos, entonces yo siempre digo como estudié como a estos arqueólogos que son como la base de la arqueología colombiana, porque precisamente son los que tenía en esa región. Y entonces como que hay una sensación como no se puede hablar mal de ellos, ¿no? Son nuestros padres, entonces pues no podemos hablar mal de ellos. Y la idea del trabajo no es hablar mal de alguien, ¿no? La idea del trabajo simplemente es mirar las cosas de una manera diferente y crítica y proponer algo diferente. Pero entonces muchas veces se puede malinterpretar así. Afortunadamente yo he tenido una buena reacción con mi trabajo, pero tenía mucho miedo de presentarlo precisamente acordándome de esa experiencia que vivió Rocío. Creo que nunca lo habíamos hablado, incluso, pues porque tampoco uno conecta las cosas en su momento como es, ¿no? Uno simplemente se queda con ese miedo. Entonces, creo que hay discursos y hay personas que son totalmente sacralizadas en nuestra disciplina y no podemos tocarlos, no podemos, hay regiones, hay cosas que no podemos tocar. Esa a veces queda como la sensación. Eso habla mucho también de nuestra disciplina, pues de cómo es en la arqueología en Colombia, no sé cómo, si necesariamente así es en el resto de Latinoamérica, sé por compañeros que puede ser así, por otros colegas de otros países, pero yo también tengo que decir, como decía Rocío, como yo siempre he tenido una muy buena recepción de mi trabajo, afortunadamente, pero siempre lo presento con mucho, pues como que siempre tengo miedo, ¿no? De que alguien reaccione mal, y como me decía alguien, pues un colega una vez, y él me decía, claro, estás hablando de las personas, ¿no? Pero se siente que estuviera hablando de las personas, pues yo hablo de sus discursos, claro, que es diferente. Creeríamos que es diferente, ¿no? Estamos atacando las ideas, no a las personas, estamos discutiendo las ideas, no las personas. Pero bueno. Claro, y una forma también no sé, de fomentar también el conocimiento sobre algo es seguirlo reinterpretando, ¿no? O sea, como darnos la oportunidad también de cuestionar y de preguntar, ¿no? De preguntar también acerca también de lo que ya está como establecido, ¿no? Los temas de género al final tal vez son estos temas que son un poco polémicos, ¿no? Y que generan precisamente este tipo primero como decíamos, ¿no? Como de resistencia y por otro lado también de fascinación, cuando también las personas se dan cuenta de que es posible acercarse o aproximarse desde determinadas formas, desde determinados puntos a estos temas dentro de la disciplina, pues también habrá gente pues que se engancha y ahí también se va revalorizando, ¿no? También en parte Jefa es producto de querer intentar abrir un espacio para esto, ¿no? Yo en este tema quisiera conectarlas con una pregunta también que nos hizo Brandon X, que precisamente nos preguntaba sobre los retos hacia futuro, ¿no? Ya que a veces es la reinterpretación, ¿no? O desde otra perspectiva, sea de un área arqueológica o de un discurso, ¿no? Poniendo como el trabajo de cada una en juego, pues nos pregunta Brandon, ¿se debería continuar revisando los trabajos con esta nueva mirada o se debería empezar a producir desde este enfoque para marcar un rumbo de la disciplina? O sea, ambos, yo creo que igual... tenemos que hacer ambos. Sí, correcto. Brandon, tenemos que hacer ambos. Sí. No, ahí el O nos toca reemplazarlo por un I. Debemos continuar generando nuevas miradas y deberíamos también producir cosas con este nuevo enfoque, pero pues también desde el trabajo de cada uno. Pues ahí el trabajo de Rocío es muy chévere por eso, porque ella también nos permite como esa conexión entre ambas cosas. No sé si
Claro, sí, no sé, Rosy, si quieres decir algo sobre precisamente género y paisaje, ¿no? Que también es esto, que no es solamente ir a buscar a las mujeres, tal vez que eso es una de las cosas que más a veces, como se simplifica o se hace de forma reduccionista también cuando uno habla de una investigación con esta perspectiva, ¿no? Y la verdad es que, bueno, de eso podríamos hacer otro conversatorio también, que también es lo que esperábamos también discutir un poco en el simposio durante el Congreso, ¿no? Pero es eso, es juntar también, es ver en el paisaje, es ver también, por ejemplo, en lo que hablábamos también un día sobre la desigualdad social, ¿no? O sea, como temas que a la final también tienen una reinterpretación de género y que generan tal vez otros discursos, ¿no? No sé, género y paisaje, Rosy, si quieres ampliar. Bueno, sí, pues como bien lo dice Sibón, ver el rol y ver las dinámicas de hombres y de mujeres en el registro arqueológico no es, no es un tema específico. De hecho, de eso no se trata, porque para, para verlos en el registro arqueológico debes hacer un análisis correlacional. O sea, no es ver la planta de la mano o del pie masculina o femenina, ¿cierto? Para asignar espacios, ¿cierto? O para asignar actividades, sino que esto es un conjunto de elementos que se vinculan o se van vinculando a medida que uno va realizando el análisis. Entonces, por ejemplo, para mi caso, pues que he encontrado mucho esta relación de paisaje y género, que los vinculan, en donde están muy representadas, por lo menos en el caso que yo he estudiado y en el que actualmente estoy dilucidando y que presentaré en el Congreso, tiene mucho que ver con esta relación. Sin embargo, yendo un poco más a la respuesta de Brandon, yo digo, bueno, ¿cómo no reinterpretar lo que se ha escrito que me resulta tremendamente sugerente, ¿no? Yo, obviamente, para uno hacer sus trabajos, debe hacer una revisión bibliográfica contextual para saber qué se ha producido, qué está diciendo la gente, cómo lo está diciendo, cómo lo está pensando, qué datos está generando y para qué, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de ellos? Y, por ejemplo, ¿cómo no reinterpretar muchos de los trabajos que nos hablan, por ejemplo, como bien lo mencionas, sobre desigualdad social, ¿no? La gran mayoría de estudios arqueológicos he visto que son muy de la moda, ¿no? Entonces, si tenemos profesores que se dedican a estudiar la desigualdad social, entonces todos sus estudiantes van enfocados bajo esa línea de trabajo. Y yo no digo que esté bien o mal, no quiero hacer un juicio de valor, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo o a lo que voy es que qué interesante poder mirar dentro de la desigualdad social más allá de quiénes mandan y quiénes no, y quiénes producen y qué producen, y cuáles son esos bienes que, que se, que se comparten, que se intercambian, ver el rol, ¿cierto? Porque es que terminamos leyendo en esos trabajos de manera reiterativa el cacique, el capitán, el chamán. Entonces, esto de desigualdad social, en realidad, está mostrándonos entre letras una desigualdad de género, porque siempre termina hablándose o reafirmándose que dentro de estas desigualdades sociales que van enfocadas hacia el análisis económico, en realidad es una reafirmación de esas desigualdades de género. Que si uno entiende cómo es que lo están escribiendo y uno lo reelabora, pues qué interesante poder hacer el ejercicio y decir, oiga, qué interesante esto de la desigualdad social que usted está diciendo desde el punto de vista económico, pero cómo se ve esta relación en cuanto a los roles, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes estaban desempeñando los roles
¿Quiénes eran esos caciques? Hombres, mujeres, los dos, ¿cierto? ¿Quiénes estaban produciendo? ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Sí? Sí. Como bajo qué preceptos, qué los movilizaba, lo simbólico, netamente lo económico, la dominación, el poder, ¿qué? Pero tener en cuenta dentro de estas perspectivas de análisis esos aspectos relacionados con el género, porque pues cómo no. Entonces, desafortunadamente lo que se ha visto en la literatura arqueológica, por ejemplo, que se ha dedicado a esta línea de investigación, es eso. Yo creo que si tú lees o si leemos y volvemos a revisar, terminamos leyendo 100 veces en un artículo el concepto, Oh, no, caciques Rocío. Se nos fue. o chamanes o capitanes, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las cacicas, con las chamanas, con las capitanas? Es decir, ahí estamos viendo cómo este sistema reproduce todas estas masculinidades, todas estas visiones patriarcales dentro del discurso y no se están leyendo así, sino que se asumen. Entonces, bueno, yo creo Sí, que desde esa perspectiva la reinterpretación tiene un gran valor y un gran potencial. claro, Porque además... Voy a como agregar No, una cosita. sí, no, espera, Rocío termina y después va Dianira. Ah, bueno. Termina, Rocío. Desde esa perspectiva de la reinterpretación me parece que hay mucho material y que hay que revisarlos, repensar, retomar esos datos y reescribir. A mí me parece que ahí está y nos sale económico, entre otras cosas. Bueno, y en cuanto a la otra parte de marcar un rumbo de la disciplina, absolutamente necesario. Yo creo que eso es lo que nos ha movilizado a todas nosotras y es lo que nos da como la fuerza y la convicción de que todo está por hacerse, ya para terminar allí. Vale, pues no sé, Diana, ¿quieres hacer algún comentario más sobre este tema? Yo creo que también es que son tantos temas tan jugosos, ¿no? Pues porque, bueno, no sé. Tenemos Diana. muy buenas preguntas, afortunadamente. Sí, sí, son muy buenas preguntas. Son muy buenas preguntas. No, yo quería como agregar algo de lo que estaba diciendo Rocío precisamente, y es que una de las cosas que a mí me generó mucho, bueno, como un pensamiento que me vino después de estar estudiando el discurso, fue obviamente automático como, ¿y estos discursos qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre con estos discursos después? Los discursos arqueológicos científicos. Obviamente, por ser un discurso científico, es mucho más válido, ¿no? O sea, es como, se presenta como la verdad. Entonces, también eso ocurre con el género. Estás presentando este discurso como la verdad sobre las relaciones de género en el pasado y en el presente, y eso impacta nuestro futuro. Y ahí es donde yo me he puesto a pensar mucho como en la divulgación de esos discursos. Y específicamente pensando en el caso de San Agustín, que es icónico, ¿no? Es un patrimonio como icónico porque no solo es un bien, o sea, no solo es un parque importante para Colombia, sino que también es reconocido por la UNESCO, entonces es un patrimonio mundial. Lo que uno piensa es, bueno, ¿y qué está pasando? Y yo creo que tenemos que empezar a mirar tenemos que empezar a tener nuevas miradas sobre la divulgación también, sobre los libros de texto, sobre los guías que están allá, sobre los letreros, sobre cómo se está presentando ese discurso a los demás. Claro. Porque sí, claro, eso va a llegar a la sociedad de alguna manera. Y nosotros creemos que simplemente escribimos para nosotros como académicos y realmente no es así. Entonces, creo que también hay que empezar a pensar que por eso vale la pena asumir este reto de reinterpretar, de tener estas nuevas miradas, de producir cosas nuevas. Y es porque no es solo para nosotros y por hacernos felices a las mujeres arqueólogas. No, y no es eso. Va mucho más allá
No, no, y yo creo que esto es importante de mencionar también porque yo creo que por ejemplo, no sé, muchas de las personas que tienen resistencia a que hablemos a que hablemos de estos temas de género en arqueología, es como van directamente a eso, ¿no? Como, ay, no, ahora el género es una moda, ¿no? Entonces, como Rocío se refería, por ejemplo, a la desigualdad social, mucha gente podría pensar, ay, pero entonces ahora tenemos que meterle género a todo. Y la verdad, yo quiero decir aquí, es una cosa que compartimos como colectivo también, no es eso para nada, o sea, cuando uno se da cuenta realmente cómo se puede enriquecer la investigación, las preguntas de investigación, ¿sí? Para poder generar también nuevos conocimientos o reinterpretar y replantearse también metodologías a partir no solo de no ser tan reduccionistas, sino ver cuánto nos pueden enriquecer también estas nuevas miradas, pues yo también creo precisamente que el rumbo de la disciplina pues va a ser más rico, va a ser más abierto también como a hacer otras arqueologías, como nosotras decíamos también, otras arqueologías posibles, ¿sí? Los temas canónicos que nosotros tenemos en la arqueología colombiana son igualmente válidos, pero también son susceptibles de reinterpretación y de enriquecerse muchísimo más, ¿no? Eso es importante decir porque una de las críticas que una más recibe cuando toca ese tema es, pero es que ahora esto es una moda, esto no sé qué, y no, la verdad es que, bueno, afortunadamente ahora podemos hablar más de estos temas y afortunadamente lo vamos a hacer desde nuestra disciplina y precisamente tenemos que construir las maneras de hacerlo, ¿no? Y aprender también para aportar a la arqueología colombiana. Entonces, Sí, pues bueno. para mí como que, perdón, te No, interrumpo, sí, sigue. creo que si quisiera como resumir todo el asunto, lo que yo siempre digo es como que el género es algo que se tiene que estudiar, no lo podemos asumir. Es una variable social como cualquier otra, en el pasado, en el presente, en el futuro. Sí. Porque precisamente es cultural, se manifiesta de forma diferente en las diferentes sociedades. No podemos asumir que una sociedad que vivió hace más de, no sé, en el primer siglo después de Cristo, tenía las mismas relaciones de género que nosotros hoy o que en el 50 o en el 1990. Tenemos que pensar que en serio hay esa es una de las cosas que tiene también variabilidad humana. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero estudiar el poder, la economía, la ideología, el simbolismo, todo es difícil en arqueología. No hay nada Fácil. Nada por hecho. Y fácil, Sí, exacto. Entonces yo creo que es como que pensemos y que de pronto hay cosas, hay evidencias, bueno, creo que me estoy metiendo en otra de las preguntas, pero que nos están hablando y tal vez no estamos escuchando de la mejor manera. Ha ocurrido muchas veces que el registro está ahí y los arqueólogos no le creen al registro porque no es posible que exista, volvemos al ejemplo de un líder femenino, pues, o una guerrera. Entonces es como, no es posible, hasta que le sacamos la muestra de ADN y no dice que es el cromosoma, no sé qué, no nos convencemos, pero el registro habló desde el inicio. Como ahí yo creo que está el asunto, que sí tenemos que empezar a decir, esto también hay que estudiarlo, esto no se puede asumir de entrada y de primera, como una estatua tiene collar, entonces es femenina, y es como en el pasado no usaban collares, no puede pasar, como que lo mío son más provocaciones, o sea, provocar que la gente piense en otras cosas diferentes. Pues quería como agregar eso, como que me parece que es como el núcleo importante y que eso también se lo podemos transmitir al resto de la sociedad. O sea, a los que consumen o los que reciben ese discurso arqueológico. Entonces, ¿qué les vamos a decir? ¿Que las relaciones de género son iguales desde hace 10.000 años o que ha habido variabilidad? ¿Qué les vamos a decir? O sea, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Cierto, o sea, hay un sesgo per se, ¿no? Que redunda o que se basa en una negación y en una asunción, ¿no? En la negación de que es posible reconocer el género en el registro arqueológico y es necesario estudiarlo, y en la negación per se del mismo, cuando simplemente se asume una sola categoría de análisis que siempre ha
primado, que es lo masculino. O sea que lo que dice Diana es tremendamente pertinente. Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Tenemos tanto tema para hablar, pero bueno, pues por ahora, digamos, ya podemos cerrar, digamos, esta sesión de preguntas. Se nos quedan otras que también consideramos que por ser preguntas con bastante contenido, ameritan también un espacio mayor que simplemente este intento que queríamos hacer como para no dejar incompleto también la sesión anterior. Pero precisamente, pues yo le agradezco a Diana y a Rocío su tiempo y bueno, que esperamos que el Conversando con Jefas continúe. Ya les avisaremos también de cuándo nos programamos para la próxima reunión, digamos, para el próximo Conversando con Jefa. Y exacto, las preguntas que nos hicieron las otras personas durante esta primera sesión, créanos que las iremos contestando y serán temas que irán surgiendo a través también de los distintos conversatorios o de los distintos espacios que tengamos así online por las redes sociales y bueno, ojalá ya en un momento también presencialmente, ¿no? Entonces, pues no sé, para despedirnos, Rocío, Diana, muchísimas gracias también a ustedes por este espacio. Y pues eso, seguimos trabajando con Jefa. Vamos a ver también cuando nos intercambiemos los roles, a ver cómo nos va. Pues muchas gracias a Ivonne y muchas gracias a todos por las preguntas y por la paciencia de ese día, los problemas técnicos. Y lo que dice Ivonne, creemos que las preguntas que quedaron también sobre el tintero son tan importantes que vamos como a buscar unos espacios donde podamos como desarrollarlas mejor y nos incentivan como a hacer conversatorios sobre temas específicos. Eso sería algo muy interesante. Vale. Muchas gracias. Y a Rocío también, muchas gracias. Y gracias a todos también y a todos por aguantarnos este segundo video de Conversación con Jefa, primera sesión. Vale, entonces pues un saludo y bueno, hasta la próxima, muchachas, nos vemos. Gracias. Vale. Chao. Hasta luego.